Muy buen día, mi nombre es María Elizabeth López Hernández, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de mi matrícula es 20020774 y este es el reto 4 que lleva por nombre ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Del módulo de control de convencionalidad, el nombre de mi asesora es Lidia Aurora López Núñez y la fecha de elaboración de este reto es el 12 de agosto del año 2023. Tenemos la presentación de la situación a resolver que indica lo siguiente. El 10 de junio del año de 1992 se registró el nacimiento de Rosaura Gómez López, quien hace 6 meses acudió ante el registro civil para solicitar la modificación de su acta de nacimiento, a fin de que ésta fuera acorde con su identidad sexogenérica y se indicara que se trata de un hombre y que su nombre es Nicolás Gómez López. Como la autoridad del registro civil no respondió a su petición, Nicolás presentó un amparo indirecto contra la falta de respuesta. Dentro del juicio de amparo, el registro civil rindió su informe y respondió a la solicitud de Nicolás indicándole que, de acuerdo a la legislación local vigente en la entidad federativa, la modificación del acta de nacimiento que solicitó Nicolás debería de ser tramitada ante la autoridad judicial. En efecto, el Código Familiar de la entidad federativa distingue dos tipos de procedimiento para la rectificación de actas. El número 1 es por un procedimiento judicial en vía juicio especial oral para la adecuación o concordancia sexogenérica en acta de nacimiento. Y el segundo sería procedimiento administrativo ante el registro civil para el cambio de apellidos en casos de reconocimiento voluntario de un hijo. La pregunta nos indica lo siguiente: ¿qué harías si fueras juez de distrito y estuvieras conociendo el amparo indirecto? A. Niegas el amparo confirmando que el trámite debe realizarse por vía judicial. O B. Concedes el amparo y ordenas al registro civil dar trámite a la solicitud. El desarrollo de la respuesta respecto al caso planteado en caso de que yo tenga que ser el juez de distrito sería lo siguiente: le aceptaría el amparo, en razón de que al presentar el juicio de amparo indirecto se entiende que él ya llevaba un juicio de amparo ante el registro civil, quien en primer término no le da respuesta y después que se lleva en amparo le indica que debe de ser tramitada ante autoridad judicial. Sin embargo, basándome en la ley de amparo en el artículo 107, este indica lo siguiente: el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Continúa de la siguiente forma: contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, como fue su caso. En este artículo y esta ley indica también en su fracción 7 lo siguiente: el amparo procede contra actos o omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio. Contra normas generales o contra actos o omisiones de autoridad administrativa se interpondrá ante juez de distrito, por lo que yo, en el caso de ser juez de distrito, soy competente para aceptar el amparo. Por otro lado, cabe señalar que debido a las leyes locales y o de la entidad federativa, se encuentra por sobre ellas la ley suprema. Donde se viola la garantía se estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, que señala que toda persona tiene derecho a la identidad. Continúa: el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. Continúa el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos en su inciso B, que señala lo siguiente: el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampare el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. Continúa lo siguiente: cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, quienes están obligados a fundar, motivar y hacer pública esa negativa. Tenemos también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que en un resumen oficial emitido el 24 de noviembre del 2017, en su inciso romano 1, 2, 3 y 4, indica lo siguiente: ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de ningún modo los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o su expresión de género. En el inciso romano 2, la Corte señala que sobre el derecho de la identidad de género en relación con la identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. Esto conforme a sus propias convicciones. La Corte indicó en su inciso romano 3 lo siguiente: sobre el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre y el derecho a la identidad de género, que el derecho al nombre reconocido en el artículo 18 de la Convención y también en diversos instrumentos internacionales constituyen un elemento básico indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado. Continúa indicando lo siguiente: lo anterior significa que los estados deben de respetar y garantizar a toda persona la posibilidad de registrar y o de cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad, como la imagen o la referencia de sexo o género, sin interferencias por parte de las autoridades públicas o por parte de terceros. Por lo tanto, y de acuerdo a los estatutos estipulados antes mencionados, en que sí consideraría otorgarle el amparo a Nicolás, ya que en caso de negarle el amparo indirecto estaría en una violación que indica el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala, entre otras cosas, que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, debido a que los tratados relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden jurídico interno en la medida en que no contengan normas sobre su goce y ejercicio que alteren las garantías y derechos establecidos por esta ley fundamental para el hombre y el ciudadano. Mi conclusión. Para concluir esta actividad y por medio de los estatutos, normas y estipulaciones contenidas en la Ley Suprema, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Ley de Amparo y en la Corte, antes mencionada es la razón por la que sí consideraría otorgar el amparo a Nicolás, ya que en caso de negarle el amparo indirecto estaría en una violación, como antes mencioné, del artículo 133 de la Constitución, ya que es un derecho de la persona elegir el nombre. Al ser mayor de edad también está en esa capacidad jurídica para elegir. Por otra parte, al tener la mayoría de edad es su libre derecho, no está perjudicando ningún derecho de terceros. Finalmente, cabe recordar que el juicio de amparo es un instrumento y o un medio de control de constitucionalidad, convencionalidad de las normas jurídicas generales, es decir, de las leyes, reglamentos, normas o códigos de las entidades federativas, y en dadas situaciones auxilia en un marco que protege frente a las violaciones a la libertad individual, como es el presente caso. Y en tanto a los términos del artículo 28 de la mencionada convención, el gobierno nacional debe tomar las medidas pertinentes para que las autoridades de las entidades federativas adopten las disposiciones del caso para el cumplimiento de las disposiciones que protegen en favor de los derechos humanos. Por lo tanto, es que ordenaría al registro civil, que es de su competencia, que hiciera este cambio. Muchas gracias.